Buenas tardes, profesora. ¿Cómo andan? Bueno, voy a tener que compartir un Power. Esperamos un minutito, a ver si entran todos. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 14. Si quieren ir chequeando los temas, sería bueno tener el código a mano. Vamos a estar en 2 o 3 distintos lugares. Pueden tener abierto a partir del artículo 93 y el artículo 79. Vamos a empezar por el 93. Como siempre, llamo a algún voluntario. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario antes de comenzar? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, profesora? No, respecto al parcial, por ahí teníamos algunas dudas, tema de horario, Sí. cuántas En su unidades. franja horaria. ¿Cómo, perdón? Hasta lo que... en su franja horaria. Pero ya se sabe el horario, ¿qué horario sería? En su franja horaria. Ah, de la clase. Perfecto. Claro. Bien, Sí, ahí sí, sí. entendí. Y respecto a las unidades, llegamos a la Hasta lo que 16, veamos hoy. hasta la que vemos hoy. No. La Perfecto, 14. Exactamente. perfecto. Siempre los temas que hemos... Bárbaro. Bueno, muy bien. Profe, ¿Alguna yo otra? tengo... Lo que sí. 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 No sé quién... No te escucho, Guille. ¿Ahí? Sí. Ahí sí. Ahí está. En el programa parece que mañana hay una clase. No sé si la tendremos. No, mañana no la vamos a tener por Ah, bien. imposibilidad horaria. Hoy sería la última. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, empezamos con esta unidad 14. Vamos a compartir pantalla. ¿Ustedes ya están viendo el Power? Sí, doctora. Perfecto. Miren, es bastante extensa el contenido de esta unidad, pero no importa porque este Power terminamos y lo subo igual que el de la clase anterior de capacidad, que al final no lo subí. Vamos a... Perdón, se me fue el Power. Vamos a tratar de que ustedes tengan la guía, obviamente con la bibliografía que tienen y el código completan perfectamente todos los temas.
Bueno, hasta ahora nosotros veníamos siguiendo toda la existencia de la persona, ¿no es cierto? Habíamos visto el comienzo de la existencia de la persona humana, después las capacidades de la persona humana, y ahora vamos a ver el fin de la persona humana, la extinción de la persona humana, que tampoco es tan tranquilo. Así como cuando vimos el comienzo de la persona humana, teníamos doctrina, teníamos jurisprudencia internacional, como nosotros en nuestro derecho interno habíamos recepcionado esa jurisprudencia. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de la extinción. Vamos a arrancar con la extinción de la persona humana en el artículo 93. Esto lo vamos a ver medio rapidito porque quisiera detenerme un poquito en los tipos de fin de la existencia humana, digamos, diferentes a la muerte según lo que entendemos en lo cotidiano. Vamos primero con lo más natural, que sería el concepto médico, ¿no? ¿A qué llamamos muerte o a qué llamamos fin de la existencia? Antes de leer esta definición de este autor, ¿qué les hace ruido si alguien quiere comentar cuando decimos este tema del fin de la existencia, el concepto de muerte? ¿Qué les viene a la mente a ustedes? La donación de órganos. Exactamente, ahí ya directamente lo vamos a vincular con donación de órganos, perfectamente. Entonces, por supuesto tenemos que tener algún tipo de acuerdo, ¿no? En la sociedad para primero definir a qué llamamos muerte. Entonces, es el cese de las funciones vitales, celulares, visceral de una persona. Pero todos esos sistemas tienen que desaparecer en forma simultánea, es decir, el circulatorio, el respiratorio, el nervioso. Ahí ya comenzamos con las primeras apreciaciones que tenemos que hacer respecto a ese momento. El Código Civil introdujo, el actual, ¿no es cierto?, el que ustedes conocen, algunas diferencias con el Código Civil y Comercial, con el Código Civil, perdón, de Vélez-Sarsfield, ¿no? Vamos a marcar esas diferencias y qué es lo que ocurrió, por qué jurisprudencia, qué tratados internacionales tuvieron importancia al momento de redactarse este artículo 93. Cuando nosotros hablamos del fin de la existencia, las disposiciones que integran todo digamos, el instrumento legal, no habla de una cuestión a secas o una cuestión simple, sino que hay un cambio terminológico que introduce este código al referirse a la persona física, bueno, como persona humana, y que no solo la persona física tiene imputación de derechos y deberes civiles, sino que lo tiene como persona humana. Eso no tenemos problema, ya lo entendíamos. Ahora, a partir de esta dimensión, vamos a ver qué pasa con todo su cuerpo, qué pasa con todas sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, el fin de la existencia se produce con el acaecimiento de un hecho, que es la muerte. Ahora, ¿cuál es el sustento, cuál es el soporte para poder hablar de este momento? Vamos a hacer una división. Una muerte natural, como fin de la existencia, cuando hay total independencia de la causal del deceso. Dentro de esto vamos a hacer, a su vez, tres inclusiones. Lo que sería la muerte natural, la muerte por accidente o por hecho violento. Para el derecho entonces civil como hecho extintivo, cualquiera de estas situaciones correspondería
respondería a este tipo de fin de existencia, al natural. Ahora, ¿cómo es posible comprobar, ¿no es cierto?, ese hecho? No cualquiera puede, primero tiene que ser médico calificado, y de qué manera nosotros podemos determinar de que ese hecho se ha producido. Y esto tiene, por supuesto, vinculación directa con la ley de trasplante de órganos. Esto lo vinculamos, este artículo 2 de la ley de trasplante, donde dice que a los fines de esta ley será admisible la certificación del fallecimiento del dador mediante juicio médico determinado por un equipo. Esto implica dos tipos de situaciones o hechos que tienen que comprobarse: la muerte clínica y la muerte biológica. La clínica es cuando desaparece la actividad encefálica, mientras que la biológica es cuando se apagan todas las funciones. Recuerden que cuando hablamos de trasplante de órganos, esos momentos entre una situación y la otra son fundamentales porque son los únicos que habilitan para poder realizar el trasplante. Entonces, como la muerte es un hecho biológico gradual, no es instantáneo, no acontece en un momento determinado, sino que, como somos todo un sistema, hay diferentes connotaciones y etapas. Entonces, saber en qué momento se produce, desde el punto de vista jurídico, tiene que responder a determinadas consideraciones. Esta ley de trasplante nos trae algunas de esas consideraciones como para tener certeza. Imagínense que semejante situación no puede quedar deliberado sin tener ajustado la mayoría de las situaciones necesarias para que se pueda dar comienzo a este tipo de procedimiento. Entonces, este proceso, que es la muerte, podría estar sujeto a cambios en su determinación, también de acuerdo a lo que diga la ciencia médica. Hoy en día todo lo que es el manejo genético, el manejo de la nanotecnología, la biología molecular, hay un montón de situaciones donde la modificación es dinámica y constante. ¿Qué pasaría si podría conservarse órganos, digamos, no como originalmente se presentan, sino a nivel genético? Todo eso son temas que hoy están en pleno auge y la ciencia no descansa. No sé si escucharon los premios Nobel de biología, de química, que fueron dos mujeres. Bueno, el tema fue justamente la tijera molecular. Y bueno, no sé mucho del tema, pero me quise tener algún tipo de información extra, y implica toda una novedad para las modificaciones genéticas en plantas, en animales y en seres humanos. Así que para la medicina también parece que va a tener un avance interesante, y con un límite que no se lo podría designar porque es imposible imaginar todo lo que se podría hacer a partir de las divisiones moleculares. Bien, entonces no hay una regla única para probar cuando una persona está muerta. Entonces, acá lo que nosotros hablamos son de reconocimientos, como dice acá, el fallecimiento, de juicio médico, por equipo. Entonces, ahí ya tenemos la idea de que la última palabra la van a dar los profesionales. Ahora, ¿qué ocurre si varias personas mueren al mismo tiempo? Por ejemplo, en un desastre común o en cualquier otra circunstancia. ¿Qué pasa si no se puede determinar el momento exacto?
Es posible, dice, que 2 o más personas fallezcan en un mismo desastre común, como dice la norma en análisis, como género de diferentes situaciones de extrema gravedad que puede ocasionar la muerte de 2 o más personas, llámese un derrumbe, un desastre natural, etc. Entonces, ¿cómo se resuelve en este caso? Resuelve este conflicto al disponer que la muerte de todas las personas ocurrió en el mismo momento. Por lo tanto, no habría, si varias personas tienen transmisión hereditaria entre ellos, no podría producirse porque se le da el mismo momento para todos. Eso se llama conmoriencia. Bien. Esta parte lo pueden leer tanto de la ley como algunos de los textos bibliográficos con respecto a la diferencia entre las funciones encefálicas, funciones cerebrales, funciones biológicas, todos los elementos que van a tener en cuenta en esa situación, como la respiración, temperatura, funcionamiento del corazón. Eso sería lo que haría a la parte de las funciones vitales. Bien. Artículo 94 no trae una comprobación específica, sino que acá es donde nosotros vemos un artículo que articula con la ley específica, ¿sí? Dice, la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de oblación de órganos del cadáver. Por lo tanto, no podemos hablar de este artículo 94 y 93 si no lo vemos pegadito a la ley de trasplante de órganos. Bien, esto era en el código anterior, pero nos daba algunas pautas de cómo tenía que ser esa comprobación de la muerte. Ausencia irreversible de respuesta cerebral. Bueno, en esto han visto películas, han escuchado historias de personas que esa situación ha durado muchísimo tiempo, porque a la persona algunas funciones vitales las ha mantenido, como la respiración, y otras funciones no las ha mantenido, como en el caso de aquellas personas que se mantienen en coma, ¿sí? Entonces, para que una persona se considere que se pueda verificar su fallecimiento, todos estos signos vitales tendrían que decir que durante 6 horas es como pauta, ¿no es cierto?, para que a partir de estas pautas y lo que la medicina nos vaya acumulando, nos vaya informando, nosotros podemos tener distintos criterios. Lo importante, ¿no es cierto?, es tener varios ordenamientos, como ser la ley especial de trasplante de órganos, la ley, el Código Civil y Comercial, las normativas de ética médicas, todo eso en un combo para poder nosotros tener claramente pautas para decir cuándo la persona está fallecida. Vamos ahora, bueno, conmoriencia, recuerden que es una terminología cuando varias personas perecen en un mismo lugar, en un mismo momento. No podemos determinar que hay diferencias ni de horario ni de día. Se presume que todas fueron en el mismo momento. Ustedes dirán, bueno, pero es algo obvio. Sí, pero imagínense que para el derecho esa situación no es una cuestión tan simple. Ustedes piensen que nosotros siempre tenemos derechos y obligaciones. Y estos derechos y obligaciones que corresponden a la persona, mientras o sea, hay consecuencias mientras la persona está viva y hay consecuencias cuando la persona está fallecida. Por ejemplo, los derechos hereditarios. Entonces, esto de dejar en claro que se presume que todos fallecieron el mismo día, da una pauta o una seguridad jurídica para todas las consecuencias
que podrían llegar a ocurrir a partir de ese momento, ¿no? Claro, la jurisprudencia ha trabajado este tema y dice que cuando, en la hipótesis dice, en la que deba decidirse la prioridad del fallecimiento de una persona respecto al otro, es muy difícil. Entonces, quien pretenda la transmisión de derecho entre fallecidos deberá probar que efectivamente uno murió antes que el otro. No es fácil. Entonces, no es necesario que los conmorientes se encuentren unidos por algún vínculo sanguíneo o conyugal, ni siquiera afectivo, sino por un vínculo transmitivo o adquisitivo. Bueno, ahora, hasta ahí sería lo que resulta en la primera clasificación que hicimos. Perdón, profesora, le hago una Sí. consulta respecto a esto. En Sí. el hipotético caso, entonces, que falleciera un hijo y un padre Claro, en el mismo momento, respecto a los herederos, Exactamente, tal cual, exactamente. Sí, se sí, toma, es así. se tomaría que, o sea, ¿quién hereda, por ejemplo, en el caso de que si el hijo tuviera un hijo, Sí. y el papá hubiese tenido otros hermanos, ¿cómo queda? ¿Quién hereda? Claro, exactamente. No, directamente es como si nos salteáramos una etapa de todos esos vivos. Ajá, Directamente, si hubiera un padre, un hijo sí, y nietos, ¿no es cierto? sí, Directamente es como si el padre y el hijo hubieran fallecido en el mismo momento. claro, Van a heredar directamente los hijos. los hijos. O sea, Perfecto. los nietos, ¿no es cierto? Los nietos, Pasamos por encima claro, de los dos fallecimientos, los aunamos en uno solo. en uno ¿sí? solo. Exactamente. Bueno, Doctora, ahora antes que va. cambie de tema, una consulta. ¿Sí? Sí, sí. Con respecto a la ley de trasplante de órganos, es la ley Justina, ¿no? La que estamos viendo, la última, ¿verdad? No, esta es la del año pasado, todavía. No, sí, ya está incorporada en este Power, porque me parecía que lo habíamos hecho antes. No, sí. Claro, la ley Justina agrega determinadas, digamos, derechos y obligaciones por cada uno de los ciudadanos. Justamente, ¿recuerdan el caso? O si querés contarle un poquito, si te acordás, para el que no lo haya escuchado. Creo que todos lo No, escucharon, me pero... acuerdo que reguló, me acuerdo que cambió la forma porque antes si uno quería ser donante tenía que hacerlo de forma expresa, si no el Claro. común era que ninguno era donante. Y esto a partir de esta ley cambia y somos todos donantes, salvo expresa decisión en contrario. Eso me acuerdo que fue lo que cambió. No, está muy bien que fue justamente el caso de una chiquita que no llegaron a tiempo con la donación. Por eso, las precisiones que son necesarias para determinar cuándo una persona se encuentra en esa situación, ¿no? Qué tipo de fallecimiento tenga que tener con respecto a todo lo que son las funciones vitales, es fundamental claridad en eso, porque si no, imagínense que es muy riesgoso, muy peligroso. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a la ausencia. Este tema vamos a verlo un poquito. Me gustaría que se hagan para estudiarlo como si fuera un juego de ajedrez y vayan viendo si ocurre esto, causa y efecto, porque está todo bien diseñado como para que no quede ninguna situación al azar. Vamos a empezar con la ausencia. El artículo 79. Ausencia simple, ¿no es cierto? Pero dentro de este capítulo vamos a tener ausencias. Dentro de las ausencias vamos a tener ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento, ¿sí? Entonces, es como si de acá sacáramos dos flechas y la ausencia, el capítulo de ausencia, lo dividimos en dos. Ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento. Bien, a ver, algún colaborador que lea. ¿Quién se ofrece? Sí. El Dale. artículo 79.
El artículo 79, perfecto. Bueno, ausencia simple. Si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces acá vamos a ver un grupito de artículos del 79 al 84 que hablan cuando la situación que se da es cuando una persona se ausenta de su domicilio o del lugar habitual de su residencia o actividades sin que se tenga noticia de ella y no puede deducirse prima facie que esta persona haya fallecido o dónde está, o que no se tenga ningún tipo de conocimiento. Ha habido casos, inclusive en Mar del Plata, o sea, no es una cuestión, digamos, de una redacción utópica, sino que se han dado situaciones así. Entonces, acá tenemos establecido las primeras pautas objetivas, que la persona no se encuentre en su domicilio o en lugar habitual, o sea que imagínense a alguien que durante años era la persona que ponía las flores en el florero de la iglesia de la esquina de su casa. Muchas personas la pueden conocer y conocer de esa persona patrones de conducta o, digamos, habitualidad en sus movimientos o en su residencia, y de repente esa persona, sin tener ningún tipo de dato, ni ni siquiera de poder deducir dónde puede estar, desaparece. Entonces, hay una situación, una clara situación de incertidumbre sobre el estado de la persona. Por eso el significado técnico de la palabra ausencia corresponde a la persona humana que no está presente, ¿no? De la que no se tiene noticias, sin que pueda inferirse que la persona haya fallecido. En dicho supuesto se habilita la posibilidad de peticionar ante el juez competente. Esta situación puede darse en distintos casos. Puede ser que la persona ausente pudo o no haber dejado algún apoderado o indicar su paradero, normalmente no lo hace, y entonces en ese caso lo primero que se hace cuando se comienza el proceso de denuncia de esa ausencia es de qué manera se puede preservar los bienes de esa persona como para defender a ese ausente. Entonces ahí se activan una serie de elementos que permiten, hasta saber qué ocurrió con esta persona, conservar los bienes. Bien, ¿para qué se hace esto? O sea, ¿cuál sería el sentido? Bien, uno es que no tenemos noticias sobre esa persona. ¿Y qué pasa con esos bienes que esa persona dejó, ¿no es cierto? Y que quedan a la deriva. No hay ningún apoderado o alguna persona que se haga cargo. Entonces allí se va a proceder a designar un curador. Muy bien. Antes de ver esto de cuánto tiempo tiene que transcurrir, vamos a ver quiénes están legitimados, ¿no es cierto? ¿Cómo puede activarse el proceso y quién lo puede activar? Toda persona que tenga interés legítimo de los bienes del ausente. Puede ser, entonces, interés legítimo, por ejemplo, hasta un propio acreedor, ¿no? Un comercio, por ejemplo, donde se supiera de que todos los días jueves se le dejaba mercadería y bueno, venía a cobrar y la persona desapareció. Entonces, ¿tiene un interés legítimo? Sí, tiene un interés legítimo. ¿Puede hacer la denuncia? La puede hacer, ¿sí?
Entonces, puede ser un familiar, puede ser un pariente, o sea, alguien que no tenga una cercanía estrecha de tipo familiar, pero sí un parentesco, o por motivos estrictamente patrimoniales, ¿sí? Entonces, la persona requirente deberá demostrar cuál es la relación que invoca con respecto a ese ausente. ¿Y quién va a ser el juez competente? O sea, ¿ante quién se formula esa denuncia? A ver, el artículo 81, ¿algún otro colaborador o colaboradora? Yo lo leo, doctora. Dale. Artículo 81, juez competente. Dale. Es competente el juez del domicilio del ausente si éste no lo tuvo en el país o no es conocido. Es competente el juez del lugar en donde existían bienes cuyos cuidados es necesario, si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido. Perfecto. Entonces, fíjense que acá tenemos un tema de competencia, y la competencia es territorial. Es con respecto, es una competencia real, porque es donde tuvo bienes, ¿sí? Donde haya bienes que cuidar. ¿Y qué pasa, dice, si la persona, por ejemplo, tenía bienes en distintas jurisdicciones, en distintos lugares? Bueno, frente al primer juez que se haya hecho la denuncia y haya empezado el proceso, ese es el juez que va a tener competencia en todos los bienes de esa persona ausente. ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Vuelvo a repetirlo? Perdón, doctora. Sí. Me queda la duda a mí, porque Sí. dice, es competente el juez del domicilio del ausente. O sea, primero Sí. es se toma por el domicilio. Sí. Y dice, Sí. si no lo tuvo en el país, es competente el Claro. juez del lugar donde ahí sí Exacto. sería real. Ahí está, perdón. Y ahí, ¿entendieron esta segunda parte? El que haya prevenido. A mí no me queda claro el concepto de prevenido. Bueno, por eso, ahí me quería centrar. Vamos a suponer que esa persona tiene un departamento en Capital, una casita de veraneo de descanso en Tandil y un campo en Castelli, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer cuál va a ser el juez competente? Vamos a suponer que quien no lo veía durante varios días y le resultó extraño, haya sido un vecino del campo en Castelli. Entonces, ahí hay un bien de esa persona, se hace la denuncia en ese departamento judicial y el juez que haya intervenido mediante la activación de este vecino en ese lugar, va a ser el mismo juez que va a actuar con el bien que tenía en Capital y el bien que tenía en Tandil, ¿sí? El que haya prevenido es el primer juez que tuvo denuncia sobre la desaparición de la persona o la ausencia de la persona, ¿sí? ¿Ahora lo comprenden? Porque puede Sí, a haber mí me algún quedó claro. ejemplo. Bien, seguimos. Entonces, ¿a quién consideramos este juez competente? Bien, donde se admitió la demanda. Ahora, después tenemos un procedimiento. Fíjense que este Código Civil que ustedes ven en varios institutos trae incorporado el procedimiento. Es decir, ustedes tienen la ley de fondo, la norma de fondo y a su vez el procedimiento adecuado. No necesariamente tienen que ir al Código Procesal Civil y Comercial en este caso, sino que el mismo Código Civil y Comercial les trae el procedimiento a seguir. Esto también tienen que hacerlo como un caminito, si pasa esto, no pasa el otro, si pasa el otro, ¿me entienden? Entonces, ya sabemos del juez competente, o el del domicilio o donde tuviera bienes. Admitida la demanda, se debe citar al ausente por edictos. ¿Saben lo que son edictos ustedes, chicos? Bueno, edictos es la publicación que se hace para que justamente pueda llegarle a la persona en el caso de que no estuviera en ese lugar.
Los edictos pueden ser de publicación en un diario de circulación en el lugar, más una publicación por 5 días en el boletín oficial. Este boletín oficial es como si fuera el diario de tipo oficial, como la palabra lo dice, y el otro edicto es en el diario de mayor circulación. Entonces sale por los dos lados. ¿Cuántos días tiene que salir? 5 días. Se tiene que acreditar. ¿Cómo se acredita? Bueno, a mí, dentro del proceso, solicito un oficio al diario. Un oficio es la orden que da el juez para que se publique durante 5 días. Entonces, un día tras día debe salir ese edicto para completar las 5 citaciones o las 5 publicaciones. ¿Qué pasa si vence los días y no comparece el ausente? Ahí sí ya interviene un defensor de ese ausente, ¿sí? Entonces, ¿qué función va a tener? Ese defensor va a actuar como si fuera el representante legal de la persona. Y también va a estar presente en ese procedimiento el Ministerio Público, que es otra parte que también va a controlar justamente que se siga el procedimiento, porque imagínense que estamos en un proceso donde la persona no está presente. Entonces, Perdón, ¿puedo tiene hacer que una tener... pregunta? Sí. ¿Los edictos son solo en los diarios en formato papel o puede ser digital? No, ahora y justamente, buenísima tu pregunta, justo en este momento, inclusive, donde tenemos suspendida toda la actividad presencial, puede ser también virtual, por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en el supuesto en que la protección de los bienes no se pueda dilatar hasta la designación de un curador, el juez puede ordenar otras medidas. Imagínense si, por ejemplo, desapareciera alguien que tiene venta de helados o de productos perecederos, ¿sí? Entonces, el juez puede tomar medidas de urgencia, inclusive hasta con anterioridad a la designación del curador. Puede tener medidas de tipo urgentes, cautelares. Bien, ese proceso entonces va a llevarse adelante vamos a suponer que no apareció la persona, con el defensor oficial, quien va a demostrar todos los extremos legales. Es decir, ¿qué es esto de demostrar todos los extremos legales? Primero, que se va a tener que, de alguna manera, arrimar, acompañar prueba suficiente de que, primero, que el ausente no hubiese dejado ningún tipo de apoderado o representante, ¿sí? Segundo, que las circunstancias que se presentan sean prueba suficiente para demostrar la ausencia de esa persona y la falta de datos sobre esa persona, ¿sí? Entonces, ahí no va a poder, digamos, existir ni la mínima sospecha de que se la pueda ubicar a la persona. Entonces, es muy importante esa prueba que tiene que recaudar el defensor oficial, ¿sí? El curador de bienes, ¿sí?, tiene que tener toda la reglamentación y todas las obligaciones de rendición de cuenta respecto a el funcionamiento de cualquier curatela, como por ejemplo en la de un menor o la de un incapaz. Eso hay que referirse en los artículos 138 a 140. Lo importante que ustedes sepan es que ese curador de los bienes, ¿sí?, no es que transita sin que tenga que rendir cuentas a nadie, sino que todo su obrar va a tener que estar documentado y al final del proceso rendir cuentas.
¿qué puede ser, qué puede hacer o sea, quiénes pueden ser y qué pueden hacer con esos bienes? La curatela de los bienes puede ser a favor de el cónyuge, siempre y cuando no estuvieran separados de hecho, el conviviente, los hijos del ausente, padres, hermanos del ausente. ¿Puede ser alguien que no tenga ningún vínculo? Sí, también, no hay ningún problema. Lo que pasa que a quien va a tener la designación de ese curador va a ser el juez. ¿Y qué va a tener como pauta ese juez? Y esto es un extremo objetivo, la aptitud e idoneidad moral y económica para desempeñar el cargo. Imagínense si ocurriera esta situación y le correspondería por cercanía familiar a un primo, ¿no? Pero resulta que ese primo o esa prima trabaja 12 horas por día y no tiene tiempo, digamos, porque, no sé, o tiene guardias porque es un médico. ¿Tiene capacidad material para poder ejercer esa curatela? Idoneidad moral ni hablar, ¿no es cierto? No puede tener antecedentes penales, ni puede tener antecedentes que demuestren que la persona no tiene un manejo prolijo de su propia economía, inclusive. Después, ¿qué pasa con la declaración si quien estuviera ausente fuera padre o madre? ¿Sí? Las obligaciones como, o dentro del marco de la responsabilidad parental, ¿desaparecen? No, se mantienen. Entonces, si tuviera que haber, por ejemplo, una cuota de alimentos, ese curador que va a tener a su cargo la administración de los bienes, va a tener que hacerse cargo con esos bienes del pago de esa cuota alimentaria, por ejemplo. ¿Esto lo comprenden, chicos? Vamos un poquito rápido para poder llegar, pero son sutilezas de esta figura, pero que la tienen que tener bien clara. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, Bueno, bien, vamos bien. Bien, bien. Ahora vamos a las funciones de este curador. Obviamente el curador no puede agarrar y decir, uy, este auto la verdad que no sé, está lindo, se puede vender, no puede hacer lo que quiere. En principio, las reglas que tienen que regir su función son las de los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes, ¿sí? Es decir, aquello que implique, como si fuera una bicicleta en movimiento, seguir pedaleando, digamos, pero no puede modificar en cuanto a actos de disposición ninguna situación diferente a la condición de esos bienes. En algún caso, y para excepcionalmente la necesidad que hubiera que efectuar un acto de disposición, siempre ese curador va a tener que requerir la autorización del juez, quien a su vez, en cuanto a para merituar si corresponde o no, va a tener que visualizar la necesidad evidente e impostergable, ¿sí? Después, ¿qué ocurre con los frutos de esos bienes administrados? Obviamente son para con quien ese ausente tenga responsabilidad parental, o para el cónyuge, conviviente, descendientes, etc. Bien, entonces afirmamos funciones del curador: conservación y administración. Actos extraordinarios. ¿A qué le llamamos actos extraordinarios? Aquellos que podrían implicar la disposición de un bien. ¿Qué es disposición de un bien? La venta de un bien, ¿sí? Solamente con autorización del juez. ¿Cuándo termina esta curatela? Bien. La primera opción, digamos, es que, bueno, aparece la persona. Viene la persona, dará las explicaciones del caso, pero la sola aparición en los hechos implica la inmediata conclusión
de la curatela, o sea, de la función del curador. ¿Tendrá que rendir cuentas? Por supuesto que sí, ese es otro tema, pero el descubrimiento de la muerte de esa persona, del ausente, que se pueda comprobar que realmente la persona falleció. O su fallecimiento presunto judicialmente declarado. Este punto C ahora lo vamos a ver a continuación. Vamos primero con los dos primeros supuestos. Entonces, cuando ocurren alguno de estos hechos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se presenta el ausente, que hasta podría hacerlo a través de un apoderado. La persona resulta que, bueno, tuvo ganas de apartarse del mundo y se había ido en un viaje y no contó nada a nadie, etc. Necesariamente tenemos que imaginarnos que viene, si es un hombre barbudo, en una balsa y se había ido. No, hasta inclusive lo puede ser a través de un apoderado. Ahora, por supuesto que quien se presente manifestando esa condición de apoderado tendrá que tener todos los elementos legales correspondientes de representación, ¿no es cierto? Bien, automáticamente el sujeto se reinserta en el sistema jurídico, ¿no es cierto? Y todo su patrimonio vuelve a su dominio completamente. Perdón. Entonces, en ese caso, queda solamente por resolver la rendición de cuentas por parte del curador. Lo mismo ocurre en la muerte. Ahora, en caso de muerte, ¿quiénes van a tener el derecho a recibir y a exigir esa rendición de cuentas? La función del curador termina. Van a tenerla los herederos forzosos, por supuesto, y el curador deberá demostrar qué hizo, cómo conservó todos esos bienes durante el tiempo hasta que se determinó la muerte del ausente. Hasta ahí sería esa primera categoría de ausencia simple. Ahora vamos a analizar... Consulta, doctora, perdón Sí. que la interrumpo. No, mejor. En el caso de que aparezca un apoderado, ¿no es cierto? Sí. Pero ese poder no tenga facultades suficientes, se aplica lo que dice el artículo 79, y entonces Claro. la curatela continúa. Exactamente. Por Bien. eso yo digo que no es cualquier poder, sino que el que tenga los elementos o los requisitos legales necesarios. Muy buena la pregunta. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a la tercera categoría. El fallecimiento presunto, judicialmente declarado. Bueno, ustedes ya han visto algunas materias, han visto historia. Lamentablemente en nuestro país tenemos ejemplos, ¿sí?, de situaciones de desaparecidos donde la muerte se declara a través de un proceso que se denomina ausencia con presunción de fallecimiento o fallecimiento presunto, ¿sí? Y situaciones también de personas que nunca más han aparecido. Bueno, vamos a ver en qué momento y bajo qué circunstancias se puede declarar ese fallecimiento. Bien. ¿Algún voluntario que me lea el 85 y otro voluntario el 86? Ahí, en estos dos artículos, concentra la pauta objetiva para esta figura. ¿Alguna mujer puede ser? Vamos a repartir. Que lea. Yo leo el 85. Dale. Bueno, dice, artículo 85, caso ordinario. La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente. Perfecto. ¿Y el 86? ¿Quién se anima? Bueno, yo lo leo, doctor. Dale.
casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un ausente. Si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. ¿Sigo con el inciso B? No, vamos hasta ahí, pero quédate, después seguimos con el B, por favor. Bueno, vamos a hacer ahora una diferencia, ¿no es cierto? Dentro de esta presunción de fallecimiento, a su vez, vamos a seguir dividiendo categorías. Un supuesto es cuando hubo un tiempo prolongado sin tener conocimiento de la persona. Ahora vamos a ver cuánto es ese transcurso de tiempo prolongado. Esa es una situación, que sería la del artículo 85, que se llama caso ordinario, cuando finalmente se da la presunción de fallecimiento porque la persona no se tuvo noticias por un plazo de tiempo. El plazo de tiempo es de 3 años. Y otro supuesto es cuando ocurren hechos extraordinarios, que si bien no se puede comprobar el fallecimiento de la persona, se puede presuponer por el contexto en el que se dio su desaparición o su ausencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo comprenden? Bien. Entonces, volvemos a repetir. Dentro de la presunción de fallecimiento, a su vez, vamos a dividir en 2 categorías, el caso ordinario y el caso extraordinario. ¿Qué se requiere en el caso ordinario? Que no se tenga noticia de esa persona por un plazo de 3 años, ¿sí? ¿Desde cuándo se cuenta ese plazo? Desde la última noticia que se tuvo del ausente. ¿Qué pasa en caso de que el ausente tenga, si tiene domicilio en nuestro país? Obviamente la declaración de ese fallecimiento va a estar dada como juez competente por un juez de nuestro país. Ahora, si esta persona vivía en España, ¿sí? Y también tiene una ausencia prolongada y se quiere requerir la declaración de fallecimiento, va a tener que declararlo un tribunal o la justicia correspondiente a la jurisdicción donde ocurrió esa ausencia, ¿sí? O sea que solamente en nuestro país, siempre que, va a tener competencia un juez en nuestro país cuando ese ausente tenga domicilio en nuestro país, haya desaparecido de su domicilio en nuestro país. Entonces, este sería el caso ordinario. ¿Qué pasa con el caso extraordinario? ¿Sí? También se va a presumir el fallecimiento, por supuesto. Caso A, es el genérico. ¿Quién lo puede leer? Este 86. Bueno, ya lo leo de vuelta, doctora. Dale. El lo leyeron. Sí, lo volvemos a leer por estas categorías que se encontrara en el lugar de un incendio, si se encontrara en un lugar de un incendio, terremoto, ¿sí? Acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó en una actividad que implique el mismo riesgo y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Que a veces uno escucha, de un deporte extremo, por ejemplo, que la persona, no se la vio y pasa el tiempo, la persona no aparece, es un caso extraordinario genérico. ¿Un naufragio puede ser? No, justo ese lo dejamos para la próxima categoría. Bien. ¿Qué otra actividad, por ejemplo, de un deporte extremo que ustedes conozcan?
cuando escalan montañas o algo así puede ser. Claro, exactamente. Cuando hay en nieve o cuando hubo una luz, algo así por el estilo. Exactamente. Entonces, repasemos estos casos. Teníamos presunción de fallecimiento. Caso ordinario, el anterior. Caso extraordinario genérico, en el anterior eran 3 años y en este, ¿cuánto es? ¿Cuánto es en este? 2 años. 2 años. Exactamente, ¿sí? Por eso les digo que se hagan un esquema ustedes para no confundirse, ¿sí? Entonces, fíjense el supuesto y cuánto tiempo tuvo que haber transcurrido desde cuándo se empieza a contar, ¿sí? Entonces, 2 años desde el día que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido, porque inclusive una tormenta de nieve por ahí no se tiene exacto, entonces se presume que pudo haber sido tal día. Una pregunta, doctora. Sí. Si no se puede establecer la circunstancia, ¿se toma como ordinario? No, si es dentro de una catástrofe o de algo similar a lo del artículo 85, se toman los 2 años. No sé si eso aclara tu pregunta. Bien. Sí, no, yo digo, o sea, si no se sabe, tal vez... Te lo hago al revés. Vamos a suponer que hubo una inundación terrible donde hubo fallecidos y bueno, hay personas que no se encontraron, ¿sí? Es genérico, es un caso extraordinario genérico si a los 2 años de que ocurrió ese hecho no se sabe nada de la persona, se lo toma como presunción de fallecimiento. El primer caso, que es el ordinario, es simplemente que la persona está ausente. No ocurrió nada extraordinario, ¿sí? Acá ocurrió algo extraordinario. Eso es lo que me marca la diferencia, ¿sí? De eso, dentro de ese extraordinario vamos a tener el genérico, que es el que vimos anteriormente, y ahora vamos al específico que por ahí habían dado como ejemplo en un naufragio. ¿Quién me lee el supuesto B del 86, por favor? Bueno, yo lo leo. Dale. Encontrarse en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Muy bien. ¿Ven cómo van jugando los plazos en relación con los distintos supuestos? Qué triste recuerdo tienen de este caso que ustedes me puedan dar. El caso del repunte que ocurrió en el 2017 acá, en Rawson. El repunte. Bueno. El repunte, un barco pesquero que... Ahí está. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Se acuerdan la dificultad que hubo? ¿Cómo? No escuché. ¿El Ara San Juan? El Ara San Juan. ¿Recuerdan este punto? Miren, acá son 6 meses para determinar el fallecimiento, a contarse desde el día en que ocurrió el suceso o pudo haber ocurrido. ¿Recuerdan las discusiones que hubo y el planteo inclusive jurídico para determinar cuál había sido el día de implosión bueno, finalmente se supo que fue una implosión y que prácticamente fue en el mismo momento de la última comunicación que hubo desde el Ara San Juan, pero hasta que se determinó eso, ¿se acuerdan cuántas especulaciones y idas y vueltas y cuánto trabajo científico de los peritos para poder llegar a una conclusión? Es porque, fíjense, esto, ¿no? Es necesario contar el día en que ocurrió el suceso o pudo haber ocurrido. A partir de ahí, 6 meses. ¿Van siguiendo el caso, chicos? Vayan haciéndose como desprendimientos o cuadritos para poder tenerlo presente cada plazo con cada supuesto. Muy bien.
Ahora vamos a personas legitimadas, así como en el otro, ¿quiénes podrían? Bien. Cualquier persona que tenga un derecho subordinado, ¿no es cierto? Puede Perdón, declarar... profesora. Disculpe, Sí, hay una pregunta en el chat. a ver, ¿Quiere que se la gracias. lea? Dale. Y si la persona apareciera luego de presumir la muerte, ¿qué pasaría? Si la persona... Apareciera luego Ya de vamos. presumir la muerte. Listo. Si aparece en el primer caso de la ausencia simple, ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué pasa en este. Perfecto. Denme un minutito que ya llegamos. Primero vamos a ver quiénes pueden activar este proceso. A diferencia del otro, del artículo de ausencia simple, que ustedes vieron que cualquier persona que tuviera, además de los familiares, que pudiera tener alguna relación con su patrimonio. Este artículo 87 abre más las posibilidades y dice que cualquier persona que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona que se trate, ¿sí? Justificando obviamente los extremos legales y las diligencias que correspondieran, pero amplía mucho más, no lo hace de manera taxativa, no dice, este procedimiento lo tiene que iniciar la esposa, el esposo, los hijos, la hermana, no, es una legitimación abierta. Obviamente tendrá que demostrar cuál es la relación, pero no tiene requisitos para su admisibilidad. El juez competente, al igual que en el otro caso, el juez del domicilio último conocido de la persona desaparecida. Bien. Entre los ejemplos podría ser el cónyuge, presuntos herederos, el Ministerio Público también podría solicitarlo en caso de que hubiera incapaces, o el beneficiario de un seguro de vida. ¿Quiénes no pueden hacer esta presunción de fallecimiento? ¿Quiénes quedaron afuera de esta categoría abierta de legitimados? Los acreedores, ¿sí? Y los parientes en grado no sucesible, salvo que pudieran demostrar la conexión, ¿no es cierto? Porque arriba nosotros hablamos de convivientes, ¿sí? Pero parientes en grado no sucesible son, por ejemplo, qué sé yo, el primo del primo, bueno, que no está dentro de los herederos. Bueno, quien lo inicie, cualquiera de estos legitimados, ¿qué tienen que demostrar? Primero, la desaparición, bueno, la legitimación para presentarse, la desaparición, la competencia del juez, la búsqueda de información acerca de la existencia y el resultado negativo, volvamos al hecho desgraciado de Lara San Juan, pero bueno, toda la información que se solicitaba hasta el mismo presidente de la Nación, transcurso del plazo legal, por supuesto, y la prueba del hecho extraordinario. Hay veces que se puede probar. Ahora, en la desaparición de un avión, hay veces que no se pudo encontrar nunca rastros. Bien, ¿qué se hace una vez que este procedimiento se puso en marcha? Por supuesto, siempre van a tender a cuidar los bienes de la persona ausente. Se le va a nombrar un defensor, por un lado, y un curador a los bienes. La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las exigencias de este proceso. Ahora, ¿pueden darse las dos cosas? Sí. No es un presupuesto necesario, pero pueden darse las dos cosas. Puede ser que primero se haya hecho una simple ausencia y luego se haya iniciado un proceso de presunción de fallecimiento. Pero lo que te quieren decir que es como que no sean la antesala de un proceso del otro, no necesariamente. Bien, publicidad legal, también se van a tener que publicar los edictos, pero en el otro eran por 5 días. Acá es una vez por mes durante 6 meses, o sea que van a ser 6 publicaciones, pero una por mes. ¿Qué tiene que estar claramente consignado en el cuerpo del edicto? El cuerpo del edicto quiere decir lo que está escrito en ese edicto, ¿sí?
Se debe citar a comparecer al ausente y pedir cualquier información sobre su paradero. Alguna vez tal vez hayan escuchado, inclusive por televisión o por radio, una publicación de este tipo. Bien, no ocurrió, no apareció la persona. ¿Por qué tiene que haber una sentencia? Y porque finalmente, si no apareció, se va a proceder a dictar la declaración del fallecimiento. Pasado los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento si están acreditados todos los extremos legales. Los extremos legales, en cuanto al plazo, tienen que repasar todos los supuestos. Profesora, ¿puedo hacer una consulta? La categoría ordinaria, las dos subcategorías. No dejen de prestar atención a esto de los plazos, ¿sí? Y ahí, en la sentencia, el juez va a fijar un día presuntivo de fallecimiento. ¿Qué ocurre una vez que se produjo todo eso? Se va a tener que proceder a la inscripción de esa declaratoria. Disculpen, bueno, entonces se tiene que inscribir en el registro civil, por supuesto, como para asentar el fallecimiento, que sería la forma de acreditar, en caso, por ejemplo, de que hubiera herederos, el fallecimiento de la persona. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuándo se determina ese día presuntivo? Primero, en el caso ordinario, de todas las categorías que vimos, el último día del primer año y medio. A ver quién tiene memoria, ¿cuánto tiempo era en el caso ordinario? ¿Cuánto tenía que ser la ausencia de la persona? 3 años. 3 años. Muy bien, bueno. Muy bien, bueno, genial, genial. Entonces, en esos 3 años, ¿cuándo tenía que, el juez va a poner como fecha presuntiva? El último día del primer año y medio. El último día del primer año y medio. Bien, ahora vamos al primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió, pudo haber ocurrido. Si la avalancha o el temporal duró 3 días, ¿sí? Bien, va a ser el segundo día. Si duró un mes, va a ser en el día 15, ¿sí? El segundo caso extraordinario. Perdón, en el primer caso extraordinario. Segundo caso extraordinario, el del buque, bueno, el último día en que se tuvo noticia del buque. Sí, perfecto. Acuérdense, en el caso del Ara San Juan, se lo tomó como el día que hubo la última conexión por radio. Y si es posible, la sentencia debe determinar también la hora. En caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado, es decir, cuando termina a las 12 de la noche del día presuntivo del fallecimiento. Esto es una tablita que se la tienen que leer, hacerse jueguitos de memoria, porque realmente son varios plazos los que tienen que tener en cuenta. Bien, supongamos entonces que la persona está desaparecida desde el 1 de marzo del 2010, para que proceda la declaración tiene que, del 1 de marzo, se va a cumplir el 1 de marzo del 2013. En el caso de que
el día presuntivo sea el último del primer año y medio, en este caso va a ser el 30 de septiembre del 2011. Este es un casito que pusimos como para que ustedes practiquen. Nosotros le podemos cambiar fechas. Supongamos a su vez, acá tienen 3 casos. Bueno, eso lo pueden ver ustedes, practicarlo como para tener los ejemplos. Dimos uno de cada supuesto. No se los leo porque si no, no tiene gracia. Ustedes practíquenlo. Bien. Doctora, ¿está en el campus Ya lo Power? subo, ya lo subo. Termino con ustedes y lo subo. Listo. Efectos de la sentencia. De nada. La sentencia que Yo lo había visto en declara... el campus igual. Sí, pero lo mejoré, chicos. Está. Pero lo voy a subir con más colores y eso. Bien. No hacer cosa juzgada por algo que preguntó alguien. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el presunto muerto vive? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurriría? Ahora vamos a ver. No obstante eso, desde que se declaró el fallecimiento y se inscribió en el registro y hubo una sucesión, esos actos quedan firmes. Ahora vamos a ver qué pasa cuando, en el caso de que la persona apareciera. Lo mismo con los herederos. Primero, ese curador va a tener que tener un inventario donde van a recibir todos los bienes, los herederos, de lo que hubiera correspondido al fallecido. ¿Sí? Entonces, todos esos bienes se van a inscribir a nombre de esos herederos con la prenotación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se inició el proceso, se hace una inscripción en el registro de los bienes, si es un inmueble, en el registro de la propiedad inmueble, si es un vehículo, en el registro automotor, se va a hacer una inscripción preventiva que se llama prenotación, ¿sí? Entonces, esa prenotación lo que va a hacer es justamente conservar y preservar esos bienes de cualquier movimiento mientras dure el proceso, hasta que el heredero tome definitivamente la propiedad, o que ocurriera lo que preguntaron, si apareciera la persona, ¿sí? Entonces, esta prenotación, que es muy importante, que es el acto más importante para poder conservar ese bien, queda sin efecto transcurridos los 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento se puede disponer libremente de los bienes, ¿sí? Entonces, si nunca se produce la finalización de ese proceso, hasta los 80 años de la persona, ¿sí? Ya se puede disponer libremente de los bienes. ¿Qué ocurriera si no pasaron los 5 años, ¿no es cierto?, de la prenotación y la persona hubiera cumplido 80 años previo a que se cumplan los 5 años? Rigen los 80 años. ¿Lo volvemos a repasar para que se queden tranquilos de que lo entendieron? Hay una prenotación. Desapareció una persona de 78 años. Esa prenotación en el registro, vamos a suponer que es una casa, o sea que esa prenotación va a estar inscrita en el registro de la propiedad inmueble. Tiene que estar ahí inscrita en esa manera durante 5 años. O 80 años desde el nacimiento de la persona ausente. Si se cumplen los 80 años y no se cumplieron los 5 años, se rige por el de los 80 años. ¿Se entiende? Bueno, si alguien no lo entendió, lo vemos de nuevo ahora. Bueno, y por último acá tenemos el caso que preguntaban ahí, sobre qué ocurre en caso de reaparición del ausente. Lo primero que ocurre es dejarse sin efecto esa prenotación, ¿sí? Y obviamente la persona vuelve a tener libre disponibilidad de todos sus bienes.
Y si no ocurriera eso, o pasado los 5 años de la prenotación, vuelvo a insistir, o los 80 años de la persona, los herederos tienen plena disposición de los bienes. Bien, puede ocurrir de lo de la reaparición. Entonces, vuelvo a decir, desaparece o queda sin efecto la transmisión del dominio hecha a favor de los herederos. Pero, ¿qué ocurriría con los frutos? Con las cosas que se consumieron. Bien, ahí, bueno, es materia posesoria, que ustedes lo van a ver en derechos reales. Pero para ahora, lo que ustedes tienen que saber es que en los frutos naturales, el heredero, por supuesto, de buena fe, como por ejemplo dice cosechar las uvas, imagínense que hubiera sido una cava o hubiera sido una bodega, se lo queda el heredero de buena fe. Los que no y los devengados, pero no percibidos, por ejemplo, que se cosechó la uva y no se la convirtió en vino, también se lo queda el heredero de buena fe. Pero los productos que no hubieran sido consumidos o vendidos, los tendrá que devolver. Ahora, si ese heredero, ¿no? Porque hubo de todo en la viña del Señor, hubiera sido de mala fe y ese proceso hasta pudo haber sido inventado, tendrá que restituir, devolver al presunto fallecido todo lo que hubiera obtenido en su ausencia. Bien, va a pedir entonces el ausente que reaparece la entrega de los bienes, y si se hubiera vendido algún bien, pues ustedes me van a decir, pero doctora, si usted dijo que se pudo hacer la sucesión, los herederos pudieron haber tenido declaratoria de herederos, bueno, en el caso de que un bien se hubiera vendido, le tendrán que restituir lo que se hubiera comprado. Si vamos a suponer, se vende una casa y con eso se compra un auto, el auto, o el dinero, si estuviera, ¿sí? Entonces, si se hubiera vendido en cuotas, y quedan cuotas sin cobrar, las cuotas ya cobradas las va a tener el heredero, las que falten cobrar las va a recibir quien reapareció, y bueno, como les dije anteriormente, los frutos no consumidos. Después se revoca el bien, el dominio, por supuesto, si ya los herederos lo tenían firme, vuelve a favor del ausente desaparecido. Bien, ¿qué debe entenderse, dice, cuando hay efectos personales respecto a la reaparición? Dice, su reaparición tiene incidencia en el, por ejemplo, ejercicio de la responsabilidad parental. Hay un artículo que específicamente trata el tema. Dice, el ejercicio de la responsabilidad queda suspendido mientras dure el proceso, ¿no es cierto?, que tiende a la declaración de ausencia con presunción de fallecido. Reaparecida la persona en caso de que ocurriera, revive toda su responsabilidad parental, específicamente la obligación de alimentaria respecto a hijos o hasta de un cónyuge. Bueno, hasta acá hemos llegado, ahora lo subo. Nos vemos directamente en el parcial, pero traten de, vuelvo a insistir, ejercitar de esa manera, ¿no? Entendiendo lo que están leyendo, no es un copia-pega. Bueno, ¿alguna duda? Perdón, tengo una duda con respecto al curador. Sí. En la ausencia simple. ¿Qué pasaría si hay mala praxis comprobada del curador? O sea que no está haciendo las cosas bien con los objetos que dispone. Sí, responde con sus bienes. Con sus propios bienes. ¿Quién lo controla? No, porque él cuando termina su curatela, ya sea o por la finalización con presunción de fallecimiento, va a tener que rendir cuenta frente a los herederos, o si reapareciera la persona, frente a la persona. Siempre va a tener que hacer una rendición de cuentas de cómo fue el manejo, y en caso de que hubiera algún tipo de inconsistencia,
es civilmente y hasta penalmente responsable, podría ser con su propio patrimonio. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, nos vemos entonces. ¿Alguien más? Doctora. Gracias. ¿Sí? Sí. Doctora, Sí, te hago una sí. pregunta. ¿Hay que dar algún presente o alguna situación similar? No como te entendí, hicimos en perdóname. teoría? ¿Es por Zoom? No te entiendo. Sí. Antes de hacer el parcial, que supongo que se va a hacer por el campus. Sí. ¿Hay que dar algún presente por Zoom? ¿Alguna No. metodología similar? No. ¿O directamente No. entrar y hacer el parcial? Exactamente, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos, chicos. Mucha suerte a todos, ¿eh? Adiós. Chao, gracias.